SER Podcast. Primeras horas de alto el fuego en la Franja de Gaza. Miles de personas han aprovechado para regresar a sus hogares, sobre todo en la capital, Ciudad de Gaza, hogares o lo que quede de ellos. El ejército israelí ha completado ya la retirada parcial pactada en esta primera parte del acuerdo y el siguiente hito será que Hamás libere a los 48 rehenes, 20 de ellos vivos. Tiene que hacerlo antes del lunes. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos pide que Israel les permita volver a trabajar en Gaza para canalizar la ayuda humanitaria que necesitan los palestinos cuanto antes. Informa desde Jerusalén, Nuria Garrido. Esta ha sido la reacción de los gazatíes al ver entrar a los primeros camiones con ayuda humanitaria a lo largo de esta tarde en la Franja de Gaza. Así lo estipulaba este acuerdo de alto el fuego, es decir, que la entrada de ayuda fuera inmediata. Una ayuda muy necesaria para una población que ha sufrido hambruna en estos últimos meses por las restricciones que ha ido imponiendo Israel. Y como explicabas, la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, espera poder retomar su papel activo en las tareas humanitarias que lleva a cabo en la Franja de Gaza y que Israel vetó el pasado mes de marzo. Y antes de que hoy entrara en vigor este alto al fuego que anunció Israel, los hospitales del enclave han informado de que al menos 16 personas han muerto en ataques israelíes y también la defensa palestina informó de que a lo largo de este viernes ha recuperado al menos 99 cadáveres en diferentes áreas del enclave tras esta primera retirada inicial de las tropas israelíes. Aquí en España mucho ojo todavía a las lluvias en Murcia, en el litoral de Alicante, porque la EMET ha rebajado el aviso de rojo a naranja, pero sigue siendo naranja. Ha estado lloviendo con mucha intensidad durante todo el día. Han caído sobre 150 litros por metro cuadrado en varias localidades de Valencia, Alicante, Murcia. Jordi Carbó, ¿ha pasado lo peor? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, sí que ha pasado lo peor, pero un poco lo que decías, ¿no? Pasar de rojo a naranja quiere decir que igualmente tenemos que estar atentos a lo largo de mañana, por ejemplo, de nuevo en Murcia, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana y mañana especialmente en Castellón, también ya al sur de Cataluña, en Tarragona, al igual que en Baleares. Va a ser aquí donde mañana tendremos lluvia más persistente e intensa y de nuevo se pueden formar estas tormentas que en apenas una hora te pueden dejar 100 litros por metro cuadrado. El domingo la mejoría, sin ser completa, ya será más evidente y en el conjunto del país, fin de semana con más sol que nubes y temperaturas todavía altas. Hay Media Deportes en Hora 25. Gallego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nueva baja en la selección española de fútbol de cara al partido ante Georgia de mañana. Dani Olmo, el azulgrana, abandona la concentración por problemas musculares. De la Fuente no llama a nadie en su lugar. Y en el Open de España de golf, segunda jornada, Jon Rahm recupera, se coloca con -4, pero todavía está a 5 golpes de los líderes. A menos de un mes para que empiece el juicio al fiscal general del Estado, hoy podemos escucharle a él, Álvaro García Ortiz, cuando en su declaración como imputado ante el Tribunal Supremo negó haber filtrado nada. Negó haber filtrado el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales. Son unos audios a los que ha adelantado el país y hemos tenido acceso aquí en la cadena SER. Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? Rotundamente no. ¿A cualquier persona vinculada a la presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? Rotundamente no. ¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona para que facilitara, divulgara o revelara la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos? Rotundamente no. ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra Fiscalía? No, rotundamente no. ¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid? No tengo ninguna constancia. Estos audios no aportan nada nuevo en cuanto a contenido, pero revelan la contundencia con la que el fiscal negó ante el Supremo haber filtrado ese correo por el que ahora le van a juzgar en menos de un mes. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Álvaro García Ortiz efectivamente negó en esa declaración como investigado en el Supremo, declaración histórica, haber filtrado el correo electrónico con la confesión de los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso o habérselo enviado a Moncloa o haber dado la orden incluso de facilitárselo a algún medio de comunicación. El Supremo le lleva a juicio porque sostiene
Primero, que hay una relación temporal entre el proceso que activó el propio fiscal general del Estado para recabar todo el expediente tributario de Alberto González Amador para desmentir el bulo que había fabricado la Comunidad de Madrid para proteger al comisionista, y la publicación del correo con esa confesión en el programa Hora 25 de la SER. Además, dio explicaciones del otro indicio que le ha llevado al banquillo. García Ortiz vació su teléfono, sí, cambió de móvil y desactivó su cuenta de correo electrónico, pero lo hizo por razones de seguridad y privacidad. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha en este país, a todas las relaciones institucionales con las más altas instituciones del país. Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Yo borro todo, y borro todo de una manera absolutamente regular. Los datos que hay en mi terminal son datos ultra sensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo. García Ortiz solo respondió a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, no quiso responder a la acusación popular ni al abogado del comisionista porque, dijo, omitió datos esenciales en su querella, como el de que fue el primero en filtrar las conversaciones confidenciales del pacto que mantuvieron su abogado de Fiscalía. Gracias a estos audios y vídeos de las declaraciones en el Supremo, hemos escuchado por primera vez a Alberto González Amador, que es el novio de Ayuso. Hasta ahora le habíamos visto salir y entrar de los juzgados, pero no lo habíamos escuchado. El novio de Ayuso, González Amador, que llegó a decir ante el Supremo que lo suyo, un supuesto fraude de 350.000 euros, es una nimiedad. Cuando yo entré en el despacho de Garrido, y eso que sopesaba de a ver si vienen a por mí por ser la pareja de, efectivamente, ahora me doy cuenta que todo esto se ha materializado por ese motivo. Si no, lo mío es una nimiedad frente a lo que hay día a día. De hecho, dicho por la mayoría de los abogados fiscalistas. Es más, lo suyo es una nimiedad y dice que es un destrozo lo que le han hecho a él en términos sociales. Acusado de defraudar 350.000 euros y dice que es un destrozo lo que le han hecho a él. Es un destrozo lo que me han hecho. Salvo las personas muy allegadas a mí. En el ámbito social, exactamente igual, porque eso han ido machacando día tras día. Ha habido más noticias mías, además mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo, desde que dijeron que era un defraudador confeso. Y en esa comparecencia ante el Supremo, González Amador reconoció que se puso en manos de sus abogados y que les dijo que buscaran una solución rápida y sin ruido para no salpicar a Isabel Díaz Ayuso. Y aunque es verdad que él sigue insistiendo en que es inocente y que nunca estuvo al tanto de que su abogado iba a mandar aquel mail reconociendo los delitos, también es verdad que González Amador admite, lo vamos a escuchar, admite que para cuando él le dio la orden al abogado de buscar una solución rápida y sin ruido, el abogado ya le había dicho que uno de los escenarios que barajaba era el de que terminaran reconociendo los delitos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y que una vez reconocidos los delitos ya no iba a poder echarse atrás o defender su inocencia. Esto es lo que el propio González Amador reconoce que el abogado ya le había dicho. González Amador sigue insistiendo en que él es inocente. Pedro. Sí, el comisionista declaró que la filtración de sus delitos fiscales, que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso fue el primero en filtrar, le había causado un daño irreparable. Además, tú lo decías, explicó, nunca supo que su abogado buscó una conformidad, que nunca supo que mandó un correo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado confesando sus delitos fiscales para evitar el juicio, que se enteró por la prensa de que su abogado lo había hecho. Sin embargo, Carlos Neira, que también tuvo que declarar en el Supremo y que es el que le llevó la defensa en este asunto, lo desmintió. Escuchamos a ambos. Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos, poco menos que como que yo reconocía que era culpable y que sí que había cometido, como que confesaba. El cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada. Llamé a Neira, en ese momento también me estaba escribiendo Miguel Ángel Rodríguez y dice, ¿esto es verdadero? Y no me dijo, ¿esto es cierto? Y yo le dije, no lo sé, estoy llamando a Neira, ahora te digo. Yo le aconsejo entonces una conformidad penal. Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante. Alberto González Amador, Aimar, ha negado sus delitos fiscales, pero ya sabemos, está pendiente de juicio por esos delitos y se le investiga además por otros delitos de corrupción. Y luego está Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Ayuso, que reconoce abiertamente que se inventó el mensaje que mandó a algunos medios de comunicación, dándoles como cosa cierta
que había sido la Fiscalía la que le había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso y que después la propia Fiscalía se había echado atrás por supuestas órdenes de arriba. Esta tesis, que era falsa y que de hecho es exactamente lo contrario a lo que pasó, esto se lo filtró Miguel Ángel Rodríguez a varios medios de comunicación. Algunos de ellos se tragaron la bola y la publicaron acríticamente, pero es que impacta, Pedro, escuchar de la propia boca de Miguel Ángel Rodríguez reconocer que aquello era una suposición. Sí, y además lo hace en el Tribunal Supremo, Aimar. Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el juez instructor, ante Ángel Hurtado, que fabricó una fake news sobre el pacto de Alberto González Amador para que el comisionista pudiera evitar el juicio por fraude fiscal. Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Rodríguez Aimar reconoce en esa declaración que se inventó parte del mensaje que difundió entre algunos medios de comunicación que separaba el pacto que había ofrecido la Fiscalía a González Amador cuando todo había sucedido al revés por órdenes de arriba. Un mensaje que publicó en sus redes sociales horas después de que los medios de comunicación le hubieran comprado ya este material averiado. Pedro, gracias. A vosotros. Esta noche termina la OPA del BBVA al Sabadell. Termina el plazo para que los accionistas del Sabadell se acojan o no a la OPA. El resultado lo conoceremos dentro de varios días. Pero esta noche termina. Termina a medianoche. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí que sí, recta final de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. A medianoche, en pocas horas, termina el plazo para que los accionistas del banco catalán vendan sus acciones, poniendo así fin a una de las batallas bancarias más tensas que se recuerdan en la historia de nuestro país. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores. En primer lugar, el precio ofrecido es insuficiente. Es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco de Sabadell en solitario. Superaremos ampliamente el 50%. Yo ahora no tengo dudas de que en esta OPA primera no llegan al 50%. Es el cruce de mensajes entre los dos bancos que llevamos escuchando semanas, especialmente estos últimos días, hasta hoy, porque hoy, después de 17 meses, después de muchas idas y venidas, la OPA llega a su fin, al menos de momento. Esta medianoche, lo decíamos, termina el plazo para que los accionistas del Sabadell vendan, pero eso sí, no va a ser hasta dentro de exactamente una semana, hasta el viernes que viene, cuando conozcamos el resultado final de toda esta operación. Y la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Porque ahora las entidades se enfrentan a tres escenarios. Que la OPA salga adelante, para eso el BBVA tiene que conseguir más del 50% del Sabadell, o que la OPA fracase si se queda por debajo del 30%. Ahora bien, el tercer escenario es que el BBVA se quede a medio camino entre uno y otro, y eso, Jordi, nos puede conducir a una segunda OPA. Pues digamos que hay tres escenarios y en dos de ellos el camino a recorrer es muy claro. Si BBVA obtiene más del 50% de las acciones del Sabadell, la OPA será directamente un éxito y Sabadell pasará a formar parte del grupo BBVA. Si en cambio no llega al 30%, pasa todo lo contrario. La OPA fracasa y las dos entidades siguen en solitario. Pero hay un terreno pantanoso en medio, porque si BBVA obtiene entre un 30 y un 50% de las acciones del Sabadell, puede tomar dos decisiones. La primera es quedarse con esas acciones, en cuyo caso tendría que lanzar una segunda OPA a un precio que tiene que determinar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque también podría desistir y en ese caso cada uno de los bancos continuaría con su camino en solitario. Con estas opciones sobre la mesa y a pesar de que el resultado se anticipa muy ajustado, lo cierto es que los dos bancos llegan convencidos a esta recta final. Lo hacía aquí, en los micrófonos de la SER, el presidente del BBVA, Carlos Torres. Superaremos ampliamente el 50%.
hemos tenido en las últimas semanas. Y enfrente un Banco Sabadell que sostiene justo lo contrario. César González Bueno decía. Yo ahora no tengo dudas de que en esta OPA primera no llegan al 50%. Bueno, eran declaraciones de estas últimas semanas. Jordi, los dos llegan muy seguros de que ganan, aunque es verdad que el discurso del BBVA ha ido cogiendo algo de fuerza estos últimos días. Sí, digamos que el nivel de convicción de los directivos de BBVA en que la OPA será un éxito ha ido ganando peso a medida que pasaban los días. Ahora mismo los directivos de la entidad aseguran que confían en obtener entre un 60 y un 70% de aceptación por parte de los accionistas del Sabadell. Son unas cuentas muy diferentes a las que hace el Banco Catalán, cuyos máximos responsables tienen dudas de que BBVA consiga llegar al 30% de aceptación entre sus accionistas. Así que las dos cifras están muy alejadas. La visión de cada uno de los actores de esta OPA es claramente opuesta y tendremos que esperar al viernes de la semana que viene para saber quién tiene razón. Pues gracias, Jordi. Hoy ese sprint final de la OPA que está marcando también el día en las bolsas. Porque con el precio ya a cierre de mercado, lo que el BBVA paga por las acciones del Sabadell es más de lo que ahora mismo valen en bolsa. Es decir, si vendemos, BBVA nos dará un 3% más. Este ha sido uno de los grandes focos del día. El otro está en Wall Street, que sigue cayendo con fuerza a esta hora por la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump. Hoy hemos conocido un suceso que nos ha dejado atravesados a todos. La policía ha detenido a 3 hombres por violar a una niña de 8 años en la Casa de la Cría en Madrid. Y uno de los detenidos es el padre de la niña, que según la denuncia la agredió sexualmente junto a otros 2. El tercero se encargaba de vigilar que no llegara nadie durante la agresión. Ha sido la madre la que ha avisado a la policía y los 3 están ya en prisión provisional. Madrid, Alfonso Ojea. En efecto, fue la madre de la niña la que llamó por teléfono a las fuerzas de seguridad alertando de que su hija había sido violada por su padre y por 2 amigos. La intervención de la Policía Nacional y de las emergencias del Ayuntamiento de la capital, el SAMUR, en este piso del distrito de Usera, confirmaba esa agresión sexual múltiple, una agresión sexual de tal magnitud que las lesiones llevaban al hospital a la pequeña. En el registro del domicilio los agentes intervenían muchos restos de estupefacientes. El juzgado de instrucción número 2 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los 3 detenidos. 2 de ellos, el padre y un amigo, son los presuntos responsables de esta violación. El tercero vigilaba para que los otros consumaran la agresión. Hora 25. Con Aimar Bretos. Y el nombre propio del día es el de María Corina Machado. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, María Corina Machado, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz que tanto quería Donald Trump, se lo ha llevado finalmente la líder opositora venezolana. Oh my God. Well, I have no words. Que ha reaccionado así, decía que sin palabras cuando se lo han comunicado en redes sociales. Machado le ha dedicado el premio, entre otros, al propio Trump por ser, ha dicho, uno de sus principales aliados. Y aquí en España, día de nuevas protestas en Andalucía por los retrasos en los cribados del cáncer de mama de la Junta. Han sido en Málaga. Con nuestra vida no se juega, gritaban las personas que se han manifestado. Y gritos también de Bonilla dimisión. Hace casi 2 semanas que destapamos en la SER el escándalo de los retrasos en este programa de detección precoz y el gobierno andaluz sigue sin saber dónde está el problema que ha originado esos fallos. Retrasos que van más allá del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde intenta encapsularlos la Junta. Hoy les estamos contando nuevos testimonios. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Hemos hablado con Montse, una mujer llena de entereza y de naturaleza optimista. Ayer la citaron para repetirse una mamografía que tiene pendiente desde hace 4 años en el Virgen del Rocío. La prueba se la harán el día 29. Ella ha intentado buscar en la aplicación informática Clic Salud aquella primera mamografía que le hicieron. La imagen, dice, hoy no está. Sonaba diferente, como si fuese de cartón, a la derecha. Entonces fui corriendo al ambulatorio. Textualmente me dijeron que no sabía concretamente qué era y que me iban a repetir. Y han pasado casi 4 años. Y salía la fotografía de la mamografía, el perfil del pecho de la mamá.
y le han quitado todo. Antonio Sanz, el consejero de la Presidencia, ha repetido que desconocen por qué ha habido estos fallos y retrasos en el cribado del cáncer de mama y ha anunciado que el año que viene estará implantado un sistema de inteligencia artificial en toda Andalucía para este cribado. Nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la aplicación del sistema y en ese sentido incluido la propia aplicación de la inteligencia artificial con el objetivo de extender el proyecto piloto que ya hemos desarrollado en Córdoba. La Asociación Santa Águeda de Huelva asegura que hay mujeres en la provincia con cáncer que han sufrido retrasos de hasta 9 meses para la prueba complementaria. El escándalo en Andalucía ha hecho saltar las alarmas en todas las comunidades. En la SER en Baleares han hablado con una mujer de Mallorca que en mayo de 2024 se notó bultos en el pecho y se hizo una mamografía en el Hospital Público de Son Espases. No supo nada más y 5 meses después acabó en un centro privado donde le extirparon los 2 pechos porque efectivamente tenía cáncer. Y ahora, el día que salió la noticia de lo de Andalucía, al día siguiente me llamaron por teléfono de Son Espases. O sea, 1 año y medio después sale esta noticia y me llaman y me comunican: ¿está usted pendiente de una mamografía? Entonces yo ya me enfadé mucho. Yo lo he pasado muy mal. El gobierno de Marga Proens asegura que es un caso aislado. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía decía la semana pasada que lo de Andalucía eran 3 o 4 casos. Bueno, ya saben que ayer la policía detuvo a 2 hackers menores de edad por difundir en Telegram datos personales del presidente del gobierno, de la ministra Margarita Robles o de la directora del CNI. Los expertos policiales en ciberseguridad con los que hemos hablado aquí en la SER creen que no es un caso aislado. Están detectando el aumento de hackers muy jóvenes, con dominio técnico y que se mueven por causas políticas. De hecho, en este caso los hackers anunciaban la filtración diciendo: estamos haciendo esto para mandar un mensaje claro. La gente está cansada de corrupción y de falta de transparencia. Javier Bañuelos. Su éxito se basa en plataformas con escasa moderación como Telegram o Discord que han funcionado como altavoz, pero su gran secreto se esconde en la dark web. Utilizan repositorios abiertos como Doxbeam para alojar los datos robados sin que estén al alcance de los moderadores para después difundirlos, como hicieron en este último caso en la exfiltración del presidente del gobierno, de la ministra Robles y de la exdirectora del CNI. Detrás de esta última acción estaban 2 menores con amplios conocimientos en el universo ciber. Aunque a pesar de su habilidad para ocultarse tras el alias Natox, lo cierto es que su actividad dejó un patrón. Dejaron huellas para subir los datos y no configuraron bien la VPN, de ahí que en solo 8 días los agentes de la Comisaría General de Información les hayan cazado. Su detención confirma que las fuerzas de seguridad se están enfrentando a un fenómeno creciente: ciberdelincuentes muy jóvenes, altamente tecnificados y además motivados por causas ideológicas para atacar. La mirada de Vidal Folk. Era tan sencillo el inicio de la paz. Bastaba con detener el estruendo de los disparos y de las bombas, y con abrir la puerta a rehenes judíos y a prisioneros palestinos. Aunque complicado de orquestar diplomáticamente, el esquema y su calendario de actuaciones era tan sencillo que podría haber funcionado mucho antes. Por ejemplo, en las distintas tentativas de alto el fuego que se han prodigado durante 2 años. Quizá es que faltaba aún fabricar muchas toneladas de dolor. Quizá se necesitaban muchos miles de muertos en las pantallas de los telediarios y el inicio de muchas protestas populares para convencer a quienes debían ser convencidos de que eso no debía seguir así. Tanta era la inercia que en las últimas 24 horas han sido asesinados 17 gazatíes. Qué múltiple mala suerte la de estos 17, despedidos de la vida en el último minuto de la prórroga. Fíjense si todo va veloz y en principio de manera fluida. A las 11 de esta mañana el ejército israelí se retranqueaba de la franja como estaba pactado. Inmediatamente volvían a casa, o sea, a las ruinas de casa, miles y miles de gazatíes desplazados. Ambas partes se preparaban para liberar rehenes y prisioneros a lo largo de 3 días. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos pedía a la vez para entrar y entregar comida y otras vituallas a la población hambrienta. Tiene reservas para alimentar a todos durante 3 meses. ¡3 meses! Fíjense qué sencillo era evitar la hambruna. Bastaba dejar operar a la ONU. Ahí estamos, con el alivio pegado a la indignación y el respiro a la tristeza. Cuánto daño inútil
antes de hacer lo que el mundo entero sabía que había que hacer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.